Hermanos, y agradecer a Dios que nos da la oportunidad de llenarnos de júbilo a través de la alabanza. Gracias por darnos esa alegría y ese amor que sentimos al estar escuchando y cantándole con el corazón. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Números, capítulo 6, versículo del 23 y el 24. Y cuando lo tengan se ponen de pie. Números, capítulo 6, del versículo 23 y 24. Amén, hermanos. La palabra del Señor nos dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles así: bendicéis a los hijos de Israel, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Vamos a orar por la palabra, mis hermanos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir a escuchar tu palabra, porque sabemos que no nada más de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de ti. Te pedimos, Señor, y te rogamos que nos hables a través de nuestro hermano Ignacio Torres. Utiliza su cuerpo, su mente, su boca, para que pueda transmitir tu palabra. Y te pedimos que tu Santo Espíritu nos libre de toda distracción que podamos tener y nos ayude a entender tus enseñanzas. Y que quede plasmada en nuestros corazones para honra y gloria de tu bendito nombre. Te damos gracias en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Hay una cita bíblica que nos habla de lo que vamos a hablar el día de hoy. Empezamos un nuevo mes, empezamos un nuevo tema, y en este mes nos toca como tema esa perfección, lo perfecto, lo perfecto. Y en esta ocasión, pues el Señor nos ha encomendado de alguna manera poder contribuir para su gloria y dar a conocer lo que es una triple bendición. ¿Quién quiere bendición del Señor? ¿Quién quiere doble bendición? ¿Qué mejor aún? ¿Quién quiere una triple bendición? Pues alabado sea el Señor, porque Él en su amor, Él sabiendo de lo que necesitamos, y en su gran amor, aun siendo inmerecedores de estas bendiciones, Él en esta ocasión, con la cita que nos decía nuestro hermano, nos da esa triple bendición y esa perfección. Yo creo que muchas veces nos toca un poquito de trabajo a muchos poder entender esa parte de Dios en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y he oído comentarios, yo así de hecho lo aprendí o me lo enseñaron, no recuerdo, y lo comparábamos que Dios es uno y Dios es tres, y poníamos de ejemplo el agua, sólida, líquida y gaseosa, y eso era parte del ejemplo. Otra parte que comentaban el huevo, ¿verdad? Un huevo, la yema y la clara, y esos tres son uno. Y realmente el buscar en nuestro afán conocer esa parte, pues nos lleva a quedarnos así, ¿verdad? Yo creo que lo ideal cuando queremos conocer algo, pues es preguntarle a quien hizo los cielos y la tierra. Dice la carta del apóstol Juan en su primera carta, y en el capítulo 5, en el versículo 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Quedó claro? Qué bueno, hermanos. Tres dioses, tres personas, y muchas veces nos quedamos igual. En parte, mi pastor me decía que por qué no
ahondar un poquito más en este tiempo en cómo interpretarlo, ¿no? Y realmente hay muchos tipos de enseñanzas, teologías. Y realmente el número 3 representa muchas cosas. Representa un cuerpo, un alma, un espíritu. En el judaísmo nos habla de la divinidad, de esa triple porción de la que comentamos en esta bendición. Nos habla de lo supremo, de lo perfecto, que es de lo que vamos a ver en esa perfección, de lo inteligente, nos habla de estabilidad, nos habla de permanencia. Aún pongo un ejemplo chusco, ¿no? Aún nosotros cuando decimos, a la de 3 va a pasar esto, a la 1, a las 2, a las 3. Entonces realmente la Trinidad habla de esa estabilidad y esa permanencia, ¿no? Ahora bien, si le pregunto al Señor, Señor, pues interprétame esta parte porque realmente no acabo de entender esa parte de la deidad. ¿Cómo 3 son 1 o cómo 1 son 3? Es fácil. Y el ejemplo que el Señor nos da es nosotros mismos. ¿Cómo nosotros mismos? Claro. Dice Génesis 1:26 que Él nos creó, ¿verdad? A imagen suya nos creó, conforme a su semejanza. Si decimos que el Padre son Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo tanto nosotros hemos entendido que nosotros somos un cuerpo, un alma y un espíritu. Creo que se está entendiendo un poquito mejor. ¿3 son 1? Pues sí. Si yo tengo un cuerpo, un alma y un espíritu, y los 3 son 1, soy yo mismo. Yo creo que literalmente hablando esa parte se entiende un poquito mejor. Y podríamos dejar de pelearnos con la gente que anda buscando y rebuscando con teologías y otras maneras de pensar, que es esa parte de 3 dioses en uno. Dice Isaías 55 en el capítulo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Por tanto, quien no anda en el camino del Señor no va a entender esta parte que acabamos de comentar, cuerpo, alma y espíritu. Antes bien, como está escrito, dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, en el versículo 9 hasta el 14, si mal no recuerdo va. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes los que le aman? Los que hacen la voluntad del Padre. Pero dice siguientemente, si ustedes leen esa parte de la escritura, no voy a terminar los textos, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué medio? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Realmente cuando la gente o aún nosotros vivimos en la carne es imposible poder entender esta parte de cuerpo, alma y espíritu. Pero con este ejemplo, sabiendo que tenemos un espíritu y hemos hecho, según Juan 1:12, ¿verdad? Nos dio el Señor por haber creído en su Hijo Jesús, potestad de ser hechos hijos de Dios, el espíritu mora en nosotros. Y realmente ese espíritu es el que nos redarguye de ese amor, de esa verdad y de andar en sus caminos para que los podamos entender. Ahora bien digo, ¿por qué esa imagen de Él? Bueno, si decíamos que Génesis 1:26 nos habla que conforme a su imagen, literalmente hablando, Padre, Hijo y Espíritu, y conforme a su semejanza. ¿Cómo es Dios? Es la pregunta, ¿verdad? Bueno,
Muchas enseñanzas nos hablan de los atributos de Dios, ¿no? Él es omnisciente, Él es omnipresente, ¿qué más? Omnipotente. ¿Cuántos son? 3. Todo lo llena esa deidad. 3. Él es perfecto y no hay mentira en Él. Pero también el Señor en este tema quiere que también nosotros seamos perfectos. Vayamos ahí a la segunda carta del apóstol Timoteo en el capítulo 3, versículo 16 y 17. Y dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿somos hijos de Dios?, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quizá confundamos un poquito esa parte perfección. Bueno, cuando hablamos de perfección, hablamos de... Hay una palabra en el hebreo que habla de tamim, que habla de perfecto. ¿Se acuerdan del urim y tumim? Habla de perfecciones. Y esta parte de perfecto es eso: íntegro, recto, sin tacha. Esa es la perfección que el Señor nos enseña. Lo veíamos con Job, ¿verdad? Un varón recto, ¿verdad? También sin tacha delante de Dios. ¿A la altura de qué queremos llegar? A la altura de nuestro Señor Jesús. Pero también nos habla de que esta bendición, siguiendo en esta parte de... ¿Qué significa esa parte en el hebreo? Bendecir o bendición. Es barak. Y esa palabra de barak viene de arrodillarse, postrarse en adoración. En bajar de lo alto y postrarse delante de uno para recibir un bien que le deseamos a otro. Yo creo que aún si ustedes buscan ahí en sus celulares el significado de bendición, pues es eso, es desear algo bueno a alguien. Aquí lo importante que en esta bendición arónica, el alto, el supremo, el todopoderoso nos está bendiciendo. Barak, postrarse y bendecir. Bendecir. ¿A quién bendice? A su pueblo, a los suyos, a los hijos de Dios. ¿Cuántas veces? 3. Y si leen su escritura ahí en número 6, el 23 del 24, aún así, esa triple bendición que habla de la divinidad se mueve a doble porción, doble bendición en cada uno de los versículos. Entonces hablamos de 6 bendiciones. En el judaísmo 6 él representa al hombre. Entonces vemos cómo el Dios supremo, aún en su amor por nosotros que no lo merecemos, pero por amor a sus hijos, se está postrando delante de nosotros para darnos esa gran bendición. Dice el número 6:23, habla Aarón. ¿En dónde estaba Aarón? ¿Dónde estaba Moisés? En el monte alto. ¿Recuerdan cuando Moisés baja de bajar las tablas? ¿Verdad? ¿En dónde estaba? En el monte alto. A buscar la presencia de Dios. Dios se manifestaba en la nube. Y cuando hablamos del tabernáculo, nadie podía entrar al lugar santísimo porque estaba la nube, que es la presencia de Dios. La Shekinah en hebreo. Hasta que el Señor permitía que alguien entrara, el sumo sacerdote, una vez al año. Dice por ahí Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Sí, porque aquí en esta bendición arónica dice que para los hijos de Israel, y muchas veces sabemos un comentario, es para los israelitas, para los judíos. Bueno, aquí dice que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ser adoptados como hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Si leen su escritura, dice, por el puro afecto de su voluntad. Porque a Él le plació. No necesito más explicación. Él es Dios, es soberano. A Él le plació. No porque lo mereciéramos, por gracia. Hoy los martes de oración, hermanos, ustedes que están tras de las cámaras, de igual manera, muchas veces nosotros somos impuros. Somos como trapos de inmundicia delante del Señor. Pero por amor nos escoge, nos limpia. Y si ustedes también han de recibir esa bendición en sus hogares, pueden también postrarse delante del Rey para recibirlo en humildad y recibir la bendición arónica y la bendición de este sumo sacerdote. Porque nosotros en este nuevo pacto pues ya no estamos bajo ese sacerdocio arónico. Ahora nuestro sumo sacerdote, según Hebreos 5 y 7, nos habla de un sumo sacerdote, Melquisedec, rey de justicia. Melech, rey, Sedec, justicia. Lo veíamos con Abraham cuando va, pelea una guerra, ¿verdad? Y entrega sus diezmos a Melquisedec. ¿Venía de dónde? De Salem, Shalom, paz. Nuestro Dios de paz, nuestro Dios de justicia, nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él le plació escogernos, ya no sobre sacerdocio arónico, ahora un nuevo pacto, un mejor pacto por medio de este orden de Melquisedec. Ya no ofreciendo animales, vacunos, sino le entregándose, obedeciendo al Padre una sola vez y para siempre. Por eso le alabamos, por eso le bendecimos. Ahora ofrecemos nosotros en nuestro nuevo sacerdocio, en adoración, esos cantos, esos holocaustos de adoración y alabanza para nuestro Dios, entendidos que son para Él. ¿Cómo darlos? Limpios, sin tacha, sin enmendadura, rectos, puros delante de Dios. Por eso estamos aquí, porque oramos y pedimos por nosotros para que el Señor nos sane y nos lleve a su camino. Dice el 6:24, Jehová te bendiga, decíamos nosotros, se inclina, te mira con amor, ¿verdad? Y te escucha. Vayamos allí al Salmo 88:2. Salmo 88:2. Y habla de eso, ¿no? Estando nosotros en nuestros delitos y pecados, pues el Señor nos escucha. Clamamos a Él, Él nos escucha y nos bendice. Dice desde el versículo 1, oh Señor, Dios de mi salvación. ¿Realmente lo creen que ese es su Dios? De su salvación, de mi salvación. Día y noche clamo delante de ti. ¿Cuántas veces? Día y noche. Como buenos sacerdotes se ofrecía el orden arónico, holocaustos mañana, tarde y noche. ¿Cuántas veces ofrecemos holocausto al Señor? Dice el versículo 2 con respecto a este versículo que estamos viendo en número 6. Dice, llegue mi oración a tu presencia
inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Pues sí, así muchas veces estamos, así muchas veces nos sentimos en nuestra enfermedad, hermanos. Yo no sé qué peticiones va a haber ahora, qué gratitudes, pero sin duda ustedes que están escuchando, seremos gran bendecidos por nuestros hermanos que el Señor utilizará para poder hablar de la tierra a los cielos, y en ese clamor el Señor escuchará. No solo a mis hermanos aquí, aún a todos los que estamos aquí y a todos los que estén detrás de la pantalla, humillados delante de Él, clamando a gran voz para que hasta los cielos y los cielos de los cielos escuche ese clamor y el Señor restaure y sane y bendiga en gran manera. Dice también ahí, en esa doble porción de Números 6:24, el Señor también te guarde. Y hay un salmo muy conocido ahí en el Salmo 91. Ahí cercano teníamos el Salmo 91, ¿verdad? Y nos habla de cómo moramos bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra, bajo el refugio del que todo lo puede, del que es todopoderoso. Y dice el versículo 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diría yo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es nuestra guarda, Él es nuestro escudo, Él es nuestro Padre. Y nuestro Padre se está bajando de los cielos, postrado en esa bendición, para bendecirnos y guardarnos creando un escudo. Dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Qué hermoso es el Señor. Y más cuando lo conocemos. Y más cuando le amamos, porque cuando le amamos y lo obedecemos, confiamos que Él es el escudo. Y que aunque andemos pasando por tribulaciones, quebrando, enfermedad o escasez, Él está con nosotros. Y seremos probados una y otra vez en la tierra con este tipo de situaciones. ¿Para qué? Para probar nuestro corazón, para probar cómo está nuestra fe en Él, qué tanto le creemos. Sí, sin duda el cuerpo le duele, sin duda el cuerpo y la situación es difícil. ¿Qué nos pide el Señor? Que confiemos, que vayamos a Él, que clamemos y Él escuche y Él nos sana. Dice también, ahí en Números 6:25, y en el 23 yo veía al Padre, ¿verdad? En esta parte de estos versículos. Y aquí yo puedo ver en Números 6:23 al Espíritu. Porque el Espíritu dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y la doble bendición que les decía, ¿no? Y tenga de ti misericordia. ¿Qué es eso de que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti? Cuando tenemos esa relación con Dios en ese lugar santísimo, claro, empezando por el atrio, espiritualmente hablando, llegamos a un atrio, llegamos a una parte donde tenemos que ser dejados los pecados, ¿verdad? Quemar nuestro cuerpo, pasar al lugar santísimo, ¿verdad? Limpiados por su palabra, por el agua, por ese candelero que representa la palabra de Dios, el alimento espiritual y nuestro clamor en ese altar de oro, ¿verdad? Ya limpios y purificados podemos entrar al lugar santísimo y estar en esa oración y en esa comunión.
Ahí en Éxodo 34:29 nos habla cómo cuando el Señor le da las tablas de la ley a Moisés, y decíamos de ese monte, ¿verdad? La presencia de Dios que baja de los cielos a la altura del monte, y directamente en esa presencia de Dios, Dios ilumina el rostro de uno. Nos vemos diferente en estar en comunión. Cuando entramos a su comunión, a lo mejor llegamos alterados, pero sin duda cuando entramos a su presencia, salimos transformados, tranquilos, apaciguados, confiados de que el Señor va a actuar. Y así bajaba Moisés, ¿verdad? Su rostro resplandeciente. De ahí decimos que somos reflejo, ¿verdad? Él es luz. Pero también otro ejemplo que se veía es en el de Esteban, Hechos 6. Ahí en Hechos 6:15 también nos habla de Esteban, como al final, porque a él le metieron falsos testimonios, testigos falsos. Pero a la hora que lo acusaban, ahí en el Sanedrín, veían cómo su rostro marcaba la presencia de Dios, irradiaba esa luz. ¿Por qué? Estaba en comunión Esteban. Y aún al ser apedrado, ¿verdad? Clamando misericordia para los demás. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Perdónales este pecado, Señor. Y realmente el Señor, ese Dios de paz, nos enseña eso. Amor y misericordia de la que mencionábamos ahorita. Dios tenga, dice el Salmo 67:1, dice que Dios tenga misericordia, no voy a equivocar. Dice, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración, atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y mi torre fuerte delante del enemigo. Y sí, realmente nuestro Señor, siguiendo el camino, dice Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando seguimos el camino y obedecemos y hacemos, sin duda el Señor ensancha esa misericordia que tiene sobre nosotros. Y en ese sentido, cuando Él tiene esa misericordia para nosotros, nos bendice y hace resplandecer nuestro rostro. Y aun si fuera yo al versículo 27 con el que termina este versículo, dice número 6:27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Pues sí, porque habla de eso, poner en alto su nombre. ¿Cómo? Con nuestras actitudes, con nuestras maneras de caminar, que la gente del mundo vea ese reflejo de la luz de Cristo, ¿verdad? Teniendo en claro que son bendiciones de nuestro Señor para con nosotros. Y si de ahí nos pasamos al número 6:26, dice, el Señor alce sobre ti su rostro. Si en ese entendido hablamos de ese reflejo y que representa la presencia de Dios en nuestras vidas, ese reflejo, imagínense ustedes, el Señor alza frente a frente sobre ti su rostro, hablando cara a cara. Y en ese momento, cuando tú estás en esa parte, en la intimidad con Él, cara a cara, entras a la presencia directa con Dios y hablarle claramente, y no solo estar hable y hable, porque así oramos muchas veces. Cuando entramos a su presencia y entendemos que a veces dejamos de hablar, pero también queremos escuchar su voz y estamos cara a cara, guardamos silencio en un momento
Y entonces, y solo entonces podemos escuchar su voz. Lo tenemos frente a frente. Está poniendo toda la atención perfecta sobre su Hijo amado. Se inclinó nuestro Señor. Se arrodilló bajándose de lo alto como un papito querido, un Abba Padre, recuerdan, papito querido. Y como hijos suyos, mi hijo, ¿qué tienes? ¿Qué te acontece? ¿Qué te preocupa? ¿Qué puedo hacer por ti? Entonces en las bendiciones simplemente nosotros decimos, Señor, tengo esto, tengo lo otro. Ayúdame, clamo a ti. Pero cuando clamamos desde el principio, Señor, escucha mi ruego. Voltea tu rostro sobre este tu hijo, sobre este tu siervo, y clamamos. Claro que Él voltea su rostro y nos escucha. Y le podemos ver cara a cara y podemos escuchar su voz. Dice la segunda carta de apóstol Pablo a los tesalonicenses. En el 3:16, ¿verdad? Y hablamos de esta bendición, cómo la hemos ido llevando a más allá para su nuevo pueblo, para los hijos de Dios. Dice el Señor ahí en número 6:26, dice, y ponga en ti paz. Él es el Dios de paz. Porque cuando conoces a Dios y confías en Él, esa fe te dará paz. Dice segunda de Tesalonicenses 3:16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Amén. Que la paz del Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo siga obrando en cada uno de ustedes para la gloria de Dios, sea con todos nosotros y con todos vosotros. Amén.